Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadamakhyam Dadati Svapadantikam Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chavanarottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Welcome back, everyone, to our discussions of Srimad-Bhagavatam. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos a nuestras charlas acerca del Srimad-Bhagavatam. We are continuing with Canto 4, and we are continuing with the story of Dhruva. Estamos continuando con el cuarto canto y con la historia de Dhruva Maharaj. I'm speaking from a small town in Serbia, northern Serbia. Estoy hablando a ustedes desde un pequeño pueblo en el norte de Serbia. Near this town, we are having a kind of summer camp with many devotees. Cerca de aquí está sucediendo un campamento de verano donde se juntan muchos devotos. Un campamento. Yes. So I'm taking a break from the camp just so I can be with all of you. Oh, thank you so much. Entonces estoy tomando un descanso del campo para estar aquí con todos ustedes. Before we proceed with chapter 9 of Canto 4, we have some questions from Mataji Ishwari in Peru. Entonces, previo a continuar con el capítulo 9 del Canto 4, vamos a responder alguna pregunta de la clase anterior que viene de parte de la Madre Ishwari de Perú. So she first refers to Canto 4, Chapter 6, verse 53, mentioning our activities should aim to satisfy Krishna. Ella habla de que en el capítulo 6 del Canto 4 habla de que nuestras actividades deben tener la tendencia a satisfacer a Krishna. How can we know that our service or activities are really pleasing Krishna? Entonces, ¿cómo podemos saber que nuestras actividades o lo que nosotros desarrollamos diariamente está realmente complaciendo a Krishna? It's a nice question. One could say many things about it. Es una buena pregunta y uno podría decir varias cosas al respecto. I'll just say something brief. And I would start with the idea of aim or purpose. Voy a responder tratando de que sea breve y voy a apuntar primero a la parte donde uno habla de la meta o el propósito que sigue. If we are feeling within ourselves a sincere desire, an aim, yes, I want to satisfy the Lord,
that is a good indicator. There's a good chance that we will actually satisfy him. Si en nuestra profunda intención y nuestra verdadera meta es la de decir, bueno, ok, yo quiero satisfacer al Señor con lo que hago, entonces partiendo de esa base tenemos una buena posibilidad de que eso ocurra. Because Krishna is, you can say, he's on our side. He is in favor of us. He wants that we be successful in our service. Porque podríamos decir que Krishna está de nuestro lado, Él está apoyándonos y quiere que seamos exitosos en nuestro servicio. And however imperfectly we may do a service, if we're doing it sincerely to please the Lord, then Krishna will see that. He will see that desire. Y entonces cualquier servicio que nosotros realicemos, incluso si lo hacemos en forma imperfecta, si lo hacemos con el sincero deseo de satisfacer al Señor, eso va a ser lo que Él va a ver realmente, ese deseo sincero de complacerlo. Another indication is your own experience from the service. If you feel yourself satisfied by a service, that's a good indicator that Krishna may also be satisfied. Otro indicador puede ser nuestro propio sentimiento o sentido de cómo estamos desarrollando nuestro servicio. Si nosotros estamos complacidos con el servicio que estamos llevando adelante, eso también puede ser un indicador de que Krishna lo está. Another indicator is whether other devotees are satisfied with our service. Otro indicador también es que otros devotos estén satisfechos o complacidos con nuestro servicio. And conversely, if all the devotees are giving us trouble, then maybe we have to consider, maybe Krishna's not satisfied. Por el contrario, si todos los devotos nos presentan oposiciones o problemas, ahí deberíamos plantearlos. Quizás Krishna no está satisfecho con mi servicio. Yeah, so I think these are the basic things to look out for. Creo que estas son las bases de las cosas que hay que tener en cuenta al respecto. One time, a devotee, Mataji Himavati, asked Srila Prabhupada, how do I know that Krishna, the deities, are satisfied with my service to them? Una vez una devota, Hemavati, preguntó a Srila Prabhupada, ¿cómo puedo saber que el Señor, que la deidad, está complacida con el servicio que le estoy brindando? And Srila Prabhupada answered, if you see that the deities are smiling, then you can know that they are satisfied. Y Srila Prabhupada le respondió, si tú ves que las deidades están sonriendo, entonces puedes saber de que están satisfechas. So that's what Prabhupada said. Bueno, eso es lo que Prabhupada dijo. Okay, the next question is from chapter 7, verse number 6. Something about a preparation for receiving blessings. Yes. La siguiente pregunta es acerca del capítulo 7, texto 6, donde se habla de la preparación para recibir bendiciones. What would be the correct attitude that one must have to ask for a blessing? Entonces, ¿cuál sería la correcta actitud de una persona que necesita pedir por bendiciones? Of course, the general attitude is one of humility. Por supuesto que la actitud fundamental o básica es la humildad. Because certainly we're in no position to demand blessings. Por supuesto, porque no estamos en posiciones de demandar o exigir bendiciones. And then there's a famous verse in the Bhagavatam, 10th canto, I believe, Tate anukampan susamikshamano bunjana evatmikritang vipakam ritvak papur vir viradang namaste jiveta yo mukti pade sadayavak. The devotee's mood is to patiently
anticipate the mercy of the Lord. Y aquí Guru Maharaj cita un famoso verso del 10º canto del Srimad-Bhagavatam, donde dice que los devotos deben pacientemente estar ahí esperando y anticipar la misericordia del Señor. Su samikshamana. This means expecting, hopefully, being anticipating that it's going to come. Estar expectantes, estar ahí a la expectativa, esperando, como anticipándose de que esto va a venir. Pritvat vapur bir. While offering obeisance with the heart, with the words, and with the body. Prestando reverencias y ofreciendo reverencias con el corazón, con la palabra y con el cuerpo. So one just goes on worshiping, serving, offering obeisance to the Lord, patiently waiting for His mercy, for His blessings. Entonces uno debe continuar ofreciendo plegarias y servicio al Señor y luego pacientemente esperar por sus bendiciones. And praying, my dear Lord, I don't deserve it, but please give me your mercy. Y suplicando, no orando, por favor, mi querido Señor, no me lo merezco, pero aún así, otórgame tu misericordia. I know you're very busy. I know everyone is asking you for blessings. Sé que estás muy ocupado, sé que todo el mundo está pidiéndote por bendiciones. But maybe just for a moment you can consider my case. Pero quizás por un momento puedas considerar mi caso en particular. Mi caso particular. See. Yes. Next question, also from chapter 7, verse number 5. This is about intelligence as part of consciousness, then different types of intelligence, right and left parts of the brain, a test to measure the coefficient of intelligence. Does all of this refer to the mind? Okay. La siguiente pregunta se refiere también al canto cuarto, capítulo 7, texto 5, donde habla acerca de la inteligencia y de cómo desarrollar el coeficiente intelectual del hemisferio derecho o izquierdo del cerebro, y si la pregunta concreta es si todo esto tiene relación con la mente. Well, I would put it this way: in the yoga, the yoga philosophy, yoga tradition, chitta is the inclusive technical term for all different aspects of the consciousness. Bueno, según la tradición del yoga, la palabra chitta es la palabra que incluye todos los aspectos de lo que sería la conciencia. There is mind, there is manas, buddhi, and ahankara. These are all part of the chitta. Entonces está la mente, está manasa buddhi y está ahankara, y todos estos forman parte de chitta. Or you could say they are different aspects of the same thing. O podríamos decir que son diferentes aspectos de la misma realidad, de la misma cosa. And when we speak of one or the other, we are emphasizing one or another aspect of the chitta. Y cuando se habla de uno u otro aspecto, se está enfatizando en los diferentes aspectos de chitta. So with the mind, we're mainly thinking of it as connected to the senses and functioning in the way of accepting and rejecting. Bueno, es tal como la mente está conectada con los sentidos y siempre funciona en la modalidad de aceptar o rechazar. And with intelligence, buddhi, the emphasis is more on making distinctions, discrimination, noticing differences. Mientras que la inteligencia buddhi
Su función es la de discriminar, de discernir, hacer distinciones entre una cosa y otra. But also there are other functions, as explained in Canto 3. También hay otras funciones, como se explica en el Canto 3. And then, of course, ahamkara, the emphasis is on the sense of I am the doer. Y por supuesto, ahankara está relacionado con el sentido de yo soy el que lo hace, yo soy el que ejecuta, el hacedor. As for modern ideas about intelligence, what to say? There's certainly some overlap between the two areas of understanding. Y en cuanto al entendimiento moderno, digamos, de la inteligencia, hay como una superposición entre las dos cosas, de la inteligencia y la mente. But we make a distinction also between material and spiritual intelligence. Pero también hacemos una distinción entre la inteligencia material y la inteligencia espiritual. And what modern attention goes to is generally what we would call material intelligence. Mientras que la visión moderna sería más prestar atención a la inteligencia material. Leaving out the whole area of spiritual intelligence, which means being aware, connected to the Lord as Paramatma. Y dejando por otro lado todo lo que sería la conexión espiritual y perdiendo la conexión con el Señor en forma de Paramatma. Yeah. Okay. Question 4, somewhere in the Bhagavatam or somewhere else. The reason is mentioned why Lord Shiva places a goat's head on Daksha. Yes, that's Bhagavatam. Is there any symbology behind this? Bueno, la siguiente pregunta es acerca del capítulo donde el señor Shiva coloca a Daksha una cabeza de cabra. Si esto existe alguna simbología particular al respecto. Yes, I would say, because a standard sacrificial animal in Vedic tradition is a goat. Sí, podemos decir que tradicionalmente el animal que comúnmente se sacrifica en un sacrificio védico es una cabra. So there's a kind of irony in the whole thing, because here is Daksha, the sponsor of a sacrifice, and then he ends up being actually the one who sacrificed. Entonces, por supuesto que esto es muy irónico, porque tenemos por un lado a Daksha siendo el anfitrión o el sponsor de todo el sacrificio y luego convirtiéndose él mismo en quien va a ser sacrificado. Which is, aside from the story and the details, it's actually also a correct idea that ultimately the person who's doing the sacrifice is the one to be sacrificed. A pesar de que sería correcto pensar de que en última instancia aquella persona que está realizando el sacrificio es quien va a ser sacrificado en realidad. And the sacrifice of an animal or anything else is a substitute for self-sacrifice. Y el sacrificio de un animal o cualquier cosa que se ofrezca es el sustituto o en sustitución del propio sacrificio. In the case of Daksha, everything happened in a very special and unexpected way. Por supuesto que en el caso de Daksha todo ocurrió de una manera muy especial e inesperada, ¿no? And of course, it all had to do with the tension between Daksha and Shiva. And Shiva, in some respects, is considered to be a kind of outsider to the sacrifice. Por supuesto, todo se basa en la tensión
distinción que se daba entre Daksha y Shiva, y como el señor Shiva en un momento era considerado como una especie de extraño o foráneo o extranjero dentro del sacrificio. Yeah, Shiva is a very mysterious personality. El señor Shiva es una personalidad muy misteriosa. And so he has many different aspects of his personality. Y tiene muchos aspectos diferentes de su personalidad. Which make him very mysterious. Lo cual lo hace muy misterioso. And quite fearful, we can say. Y temible, un poquito temible en algún aspecto. Yeah. Then, question number 5. It's emphasized in these chapters that Vedic rituals are very difficult to execute. La siguiente pregunta habla de los rituales védicos, de cómo son muy difíciles de ejecutar. And so, why is it that in ISKCON we put importance to fire ceremonies? Y entonces, ¿por qué en la sociedad de ISKCON ponemos tanta importancia en la ceremonia de fuego? Well, first point would be we don't put such major importance on them. I would say they are, in a sense, sort of a way of showing formalism and to show, to emphasize the importance of, for example, initiations or marriage ceremony. En primer lugar, diría que no considero que se le dé tanta importancia dentro de nuestra tradición, sino es más bien una forma de mostrar de alguna forma formalmente la importancia que pueden tener sí los votos, como puede ser una iniciación o un matrimonio. Se realiza esta ceremonia de fuego para darle un marco de importancia y de seriedad de cómo lo hacemos. The presence of the sacrificial fire is very powerful. It's a form of Vishnu. La presencia del fuego de sacrificio es muy poderosa, ya que es una forma del señor Vishnu. And however unqualified we might be in performing yajna, the Lord as Vishnu in the fire, He accepts our offering, again in a spirit of bhakti. Y no importa cuán descualificados podamos llegar a ser en la realización del sacrificio, el Señor Vishnu, en la forma del fuego, Él acepta las ofrendas que se le hacen como una forma de aceptar el bhakti. There are many forms. If we consider the fire sacrifice as an aspect of Archana, then we understand it is just that, one aspect of Archana, which is one aspect of Bhakti, which is pleasing to the Lord. Si pensamos en el fuego de sacrificio como uno de los aspectos del Archana, de la adoración, entonces entenderemos, bueno, esto es uno de los aspectos de la adoración, lo cual nos lleva al Bhakti, que es lo que complace al Señor. Because it is prescribed in the worship of the deity, if one is doing a very full worship that includes a fire yajna, a small fire yajna. Porque está incluido dentro de la adoración de la deidad. Si uno hace una adoración de la deidad muy elaborada y detallada, está incluido dentro de esto hacer un pequeño fuego de sacrificio. Again from chapter 7, question number 6, verse 46. The benefits of worshipping the deity in the temple are mentioned. Does this refer to a pujari who does puja all day? Bueno, aquí en la siguiente pregunta habla acerca de la adoración de la deidad en el templo y los beneficios que esto trae. Y la pregunta, concretamente es si esto se refiere al pujari que adora a la deidad todos los días en el templo. Deity worship
is beneficial to whoever does the worship. Certainly it's very beneficial for the pujari. La adoración de la deidad es muy beneficiosa para cualquiera que la realice. Ciertamente es muy beneficiosa para el pujari. But it's also beneficial for someone who just comes to the temple briefly and has darshan. Pero también es muy beneficiosa para aquella persona que va simplemente por un tiempo al templo, por un corto tiempo, y pueda tomar darshan de esa adoración. And it's beneficial for the cooks, for those who make the garlands, for those who clean the paraphernalia, everything. Y también es muy beneficiosa para los cocineros que cocinan la ofrenda, para aquellos que limpian la parafernalia, para todos. Because Krishna is very kind, he's pleased, he notices all the service that's done, and one of his 64 qualities is kritagya, which means grateful. Porque Krishna es muy grandioso y él ve que todas estas actividades se están desarrollando, y una de sus 64 cualidades es to be grateful, que por ser grandioso. Esa es una de sus 64 cualidades. Grateful, thankful, like that. Okay. Agradecido There's a second part of this question. Can it be understood that if one devotes oneself to worshipping the deity, that person no longer needs to read the books? La siguiente pregunta es si una persona que está adorando la deidad constantemente ya no necesita seguir leyendo los libros. Well, I don't know where that idea comes from. No sé de dónde proviene esta idea. There are so many instructions from Prabhupada that he didn't say, you're a pujari, no need to read, to my knowledge. Hasta donde yo sé, nunca hubo una instrucción de Prabhupada que dijera, bueno, ok, vos sos un pujari y no necesitas leer los libros. He gave many instructions in, urging us to read. Él dio muchas instrucciones alentándonos a nosotros a leer. Sometimes he said, read 1 hour a day. Sometimes he said, read 2 hours a day. Sometimes he said, read 3 hours a day. Algunas veces decía, lee 1 hora por día, otras veces 2 horas por día y otras 3 horas por día. So, of course, pujaris tend to be very busy, no time for reading. Then maybe they can make at least partial adjustment with hearing recordings of lectures and of readings. Y bueno, tal vez los pujaris están siempre muy ocupados, entonces pueden hacer algún tipo de arreglo, como escuchar clases grabadas o lecturas grabadas. Okay, then there's a question from chapter 8, verse 36, mention of kshatriyas and vaishyas, etc., and if they don't receive adequate education to their varna, those qualities will be lost. La siguiente pregunta es el capítulo 8, verso 36, habla de brahmanas y kshatriyas, y de si ellos no reciben la educación adecuada dentro de su varna, si estas cualidades se pierden. I would say, and then, but what about Karna, who was raised by Radheya, who was not a kshatriya, and yet Karna kept his kshatriya qualities? Y entonces la pregunta continúa, ¿qué ocurre acerca de Karna, quien fue criado por Radheya y a pesar de no ser un kshatriya, obtuvo las cualidades de kshatriya? I would just say that Karna is perhaps an exception. Voy a decir que quizás Karna es una excepción. He is, after all, nothing less than a son of the sun god. Él es, después de todo, nada menos que un hijo del dios del sol. So probably he's not going to be much influenced by any ordinary mortal because he is semi-divine.
Y por supuesto que no es tan fácil de que él sea influenciado como un ser humano común y corriente, porque él es semidivino en algún sentido. Semidivino. Yeah. And chapter 8, verse 81, last question, is our conscience and intelligence conditioned to the body we have? Or is it that we have a certain consciousness and intelligence and take a body accordingly? Can you repeat, because I didn't hear the question, sorry, Guru Maharaj. Is our, I think the word should be consciousness, is our consciousness and intelligence conditioned to the body we have, or Okay. is it that we have a certain consciousness and intelligence and therefore take a certain body accordingly? According that, okay. Entonces la siguiente pregunta se refiere a si nuestra mente y nuestra inteligencia están condicionados por el cuerpo que tenemos, o es a través de cierta mente y cierta inteligencia que ya tenemos el cuerpo que vayamos a tomar. Si una cosa condiciona a la otra o viceversa. Yeah, this question is a form of what we call the nature versus nurture question. Nurture? I don't know that word. Nurture means how are you nurtured? How are you brought up? How are you fed? What environmental influences are given to you in your life? Okay. Se refiere a las influencias del medio ambiente que uno tiene en nuestra propia vida. Yes. Nature means as you are, as you come to the world, as you are born. Nurture is the opposite of that. It's the influences that come in the course of your life. Ok. Está la forma, nosotros venimos naturalmente al mundo con unas ciertas cualidades y luego están las influencias que ese mundo al que vinimos implican sobre nosotros. So I think here it's not either or, it's both. Entonces no es que es una o la otra, no es que la mente y la inteligencia están condicionadas por nuestro propio cuerpo o que el próximo cuerpo será tomado de acuerdo a la inteligencia de la mente que ya tengamos, sino que es ambas. Ambas. We come into the world, we get a certain body indeed because of the condition of our consciousness. Llegamos a este mundo con un cierto cuerpo, por supuesto, condicionado por nuestra conciencia. But then, in the course of this life, in this particular body, with all the experiences we have, our consciousness is influenced. Pero luego, en el curso de nuestra vida, con este cuerpo en particular, por el medio ambiente en el que vivimos, nuestra conciencia se ve influenciada. Which then influences our actions, which then influences our consciousness, which then influences what our next body will be. Por lo cual su influencia se va a traducir en acciones y esas acciones en consecuencias y eso va a influir en el próximo cuerpo que nosotros obtengamos. And this is what we call samsara. Y esto es lo que nosotros llamamos el samsara. Yeah, which is what we're trying to become free from. Del cual estamos tratando de volvernos libres, de liberarnos. We want to break the chain. Queremos romper las cadenas. Yeah. Okay, I think that's all our questions. So then we can go to chapter 9 and just before we start, I'm going to take a few seconds to open a window. Okay. Entonces hemos terminado con la parte de las preguntas y ahora vamos a comenzar con el capítulo 9 del canto cuarto. And also to drink some juice. Cheers. Y entonces ahora
Maharaj está preparándose, abrió la ventana y va a tomar un vasito de jugo. All right. So, we are continuing with the story of Dhruva Maharaj. Entonces continuamos con la historia de Dhruva Maharaj. And we remember that Dhruva has undertaken extreme austerity. Y entendemos que Dhruva estaba realizando extremas austeridades. Austerity beyond anything we could really imagine. Austeridades mucho más allá de lo que podríamos ni siquiera imaginar. The word tapasya is what we hear of in Sanskrit, and we often translate as austerity. La palabra tapasya es el término sánscrito que escuchamos regularmente y que nosotros describimos como austeridad. It has, though, the sense of tapa. Tapa means heat. Tiene el sentido de tapa. Tapa significa heat, calor, as fire, heat. Calor, yes. Yes. Sí, calor. Tapa significa calor. And heat comes as a result of endeavor, there's an English word, ardor, A-R-D-O-R, ardor. Y el calor viene de ardor. I don't know that word. You know, arduous, to do something that's to work in a very arduous way? No? Anyway, it means endeavoring with great endeavor, with great force. Algo con mucha fuerza, con mucha potencia. And el calor proviene de ahí. As we have seen in the case of Dhruva, his endeavor was so intense that it had influence over the whole cosmos. Y entonces Dhruva estaba realizando todas estas autoridades tan intensamente que esto tenía influencia en todo el universo, en todo el cosmos. In a sense, he was, by the strength of his austerity, he was suffocating the universe. En un sentido, con la fuerza de sus austeridades, es lo que estaba sofocando al universo entero. That may be a little hard to imagine for us, how that works. Eso podría ser un poco difícil de imaginar para nosotros, cómo funciona algo así. But one example may give us some idea of how it works. Un ejemplo, one example, que podría ser. So the example is Mahatma Gandhi. Un ejemplo podría ser de esto Mahatma Gandhi. A few times in the course of his later life, Mahatma Gandhi would undergo an extensive fast. He would not eat. Muchas veces en la última parte de su vida, Mahatma Gandhi realizaba muy largos ayunos. Él no comía durante mucho tiempo. His reasons for fasting we would not take as properly spiritual, but that's not the point here of my example. Las razones por las cuales él ayunaba no son exactamente espirituales, pero no es el punto aquí en el ejemplo. He had, we can say, political reasons. Él tenía, podríamos decir, razones políticas por las cuales ayunar. But the point is that on that level, he was actually effective, that people actually changed their behavior because he was fasting. Pero el punto es que esto fue realmente efectivo y la gente cambió su comportamiento al ver cómo él estaba ayunando. So, if it can be done on that level, then what to speak of a higher level of austerity? Entonces, si puede realizarse esto en ese nivel de austeridades, ¿qué decir de un nivel de austeridades superior, más alto? Yeah.
So this is going on with Dhruva, and everyone is becoming disturbed because of this kind of cosmic suffocation. Y esto es lo que está ocurriendo con Dhruva, y entonces todos están inquietos por este tipo de sofocación cósmica. And the demigods approach the Lord, and they express their fears and anxiety, and the Lord reassures them. Y entonces los semidioses se acercan al Señor expresándole sus miedos y sus ansiedades, pero el Señor los calma, les dice que se queden tranquilos. And this is how chapter 9 begins. The demigods have been relieved of their fear, and they go back home with this reassurance of the Lord. Y entonces así es donde comienza el capítulo 9, cuando los semidioses se liberan de sus temores y sus ansiedades y vuelven a su mundo con la promesa del Señor, con la tranquilidad de que el Señor los ha protegido. And then the Lord immediately acts. He climbs on the back of Garuda, and he makes a charge down to the material world, to the place where Dhruva is, to Madhuvan. Y luego el Señor se monta sobre Garuda y aparece en este mundo, en Madhuvan, donde Dhruva Maharaj estaba realizando sus austeridades. Something like in the old Western television shows, when there was some trouble, then the town sheriff would be called, and he would run out and he would jump on his horse and charge out and attack the troublemakers or whatever. Algo que podríamos ver en los programas antiguos de televisión en Occidente es como cuando había algún tipo de problema, el sheriff local era llamado y entonces él salía corriendo y montaba sobre su caballo y salía rápidamente para solucionar este problema, esta situación. I'm sorry for the example, but that's from lo siento por el ejemplo. From my childhood. Este es un ejemplo de mi infancia. So, like Lone Rider. Yeah, Lone Ranger and all that. Lone Ranger, sí, como el llanero solitario. So Dhruva is he's kind of an outlaw. He's a troublemaker. Entonces, Dhruva era como una especie de marginal, un creador de problemas, en realidad. Even physically, he's not in the town. He's not in the palace. He's out in the forest, which is the uncivilized place. Y incluso físicamente él no estaba en el palacio, sino que estaba en el bosque, lo cual es un lugar un poco incivilizado. Now, by this time, Dhruva's austerity is so advanced that he is deep in meditation. He's actually visualizing the Lord in his heart. A este punto, las autoridades de Dhruva estaban tan avanzadas que él estaba en una meditación muy profunda, pudiendo ver mismo al Señor dentro de su corazón. It says in verse number 2 that he was fully absorbed in meditation, but then, all of a sudden, the vision of the Lord disappeared. Él se dice aquí en el texto número 2 que él estaba profundamente meditando dentro de la forma del Señor, pero súbitamente esta forma desapareció. Now, sometimes the Bhagavatam gives us very graphic images to invite us to use our imagination. Muchas veces el Srimad-Bhagavatam nos da imágenes muy gráficas para invitarnos a nosotros a usar nuestra imaginación. So in this verse it says the Lord was brilliant like lightning. Y entonces en este verso se dice aquí que el Señor era brillante como un rayo. So we can just imagine, we all have experience of lightning, how bright it is, and in such a sharp and sudden way it appears. Todos hemos tenido esta experiencia de cuán brillante un rayo o un relámpago puede ser y cómo aparece de una forma tan repentina y tan rápida.
But there's also an implication here, and the implication is in Vedic literature, lightning bolt as a weapon. It's the final weapon. It indicates finality. Pero también aquí hay una implicación, porque el rayo es considerado en la literatura védica como un arma, como el última de las armas. Entonces, la presencia de un rayo también demuestra como el fin de algo. So, for example, Indra acquires this lightning bolt weapon, Vajra, and it's that weapon with which he's able to kill Vritra. Entonces, por ejemplo, Indra obtiene este arma del rayo y es por esta capacidad que él puede matar al demonio. Can you repeat the name? Indra kills Vritra Sura. Vritra Sura. Yes. So just imagine this image of the Lord in the heart being like lightning. That's a very intense image. Entonces, imagínense esta imagen del Señor dentro del corazón siendo como un relámpago. Es una imagen muy increíble. So there he is, meditating on this form, and then whoop, suddenly it disappears. Entonces ahí está Dhruva meditando en esta forma y de repente desaparece. Dhruva's wondering what's going on. Dhruva se está preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? And it says his meditation breaks. Él sintió que su meditación se rompió. And when it breaks, he opens his eyes, and when he opens his eyes, guess who's standing in front of him? Y al romperse su meditación, él abrió sus ojos, pero cuando los abrió, adivinen quién estaba parado delante de él. It's that very same Lord. Now he's standing right in front of him. Era el Señor mismo que estaba en ese momento parado delante de él. And it's Prabhupada uses the word personally. He is personally present. Prabhupada usó la palabra personalmente. Él estaba personalmente presente ante Dhruva. Does that mean he was not personally present in his heart, in his meditation? ¿Significa eso que él no estaba personalmente presente en su corazón durante la meditación? Well, yes and no. We can say he's personally present because he's the Supreme Person. But he is present. Sí, no. But he is present as Paramatma. Podríamos decir sí y no, porque él está presente en la medida de que él es el Señor Supremo y es omnipresente, pero también está presente en su forma de Paramatma. Which is an expansion of the Lord. Lo cual es una expansión del Señor, no es personalmente. It's like sending a deputy to do something. Es como enviar un delegado a que haga algo. Yeah, instead of the sheriff, the town sheriff there, he sends a deputy. Es como si el sheriff de la ciudad, en lugar de ir él mismo, enviara a un alguacil o a alguien de menor rango a hacerlo. Well, now Dhruva sees the Lord in front of him. In verse 3, it says he's greatly agitated, and he offers him obeisance. En el texto 3 vemos como el Señor, Dhruva se encuentra con el Señor y él estaba muy agitado y le ofrecía reverencias. And now he feels an ecstasy which apparently was not really there before, when he was just absorbed in meditation. Y está sintiendo en este momento un éxtasis por encontrarse directamente con el Señor que aparentemente no estaba experimentando antes mientras realizaba su meditación. The English word ecstasy, it literally means outside of oneself. La palabra inglesa, éxtasis, o en inglés la palabra éxtasis se traduce literalmente como alguien que está fuera de sí mismo. And we often use it among devotees. We say, oh, so much ecstasy, that was an ecstatic kirtan, and so on.
Y muchas veces la usamos entre los devotos, es decir, hubo mucho éxtasis, fue un kirtan muy extático y demás. Un kirtan muy extático. Yeah. So, but it has a technical sense of an emotion which actually kind of spills over outside the body. It's expressed by the body in different ways. Tiene un sentido técnico que es una emoción que nos hace sentir como que estuviéramos fuera del cuerpo, expresada por el mismo cuerpo en diferentes maneras. And you can say the opposite of that. In English, there's a word ecstasy. Ecstasy means emotion which is within. Y la palabra, en inglés hay una palabra que es éxtasis, que sería lo contrario de éxtasis, que serían las emociones internas. So we have another saying in English, someone is beside themselves with happiness. Tenemos otra expresión en inglés que dice que alguien está más allá de sí mismo en cuanto a la felicidad. Beside yourself. It's like you're standing outside of yourself. Sí, como si uno estuviera fuera de uno mismo, parado más allá de uno mismo. But now Dhruva has a problem, and the problem is he wants to offer prayers, but he feels, as we say in English also, he feels tongue-tied. He can't speak. Y Dhruva estaba muy ansioso porque él está queriendo ofrecer oraciones al Señor, pero siente como que su lengua está anudada, no puede hablar. After all, also, he's just a small boy, and this is the first time he's meeting the Lord. How do you speak to the Lord right in front of you? Por supuesto, esto es entendible porque él es un pequeño niño y es la primera vez que él se encontraba directamente con el Señor. Entonces, ¿cómo hablarle al Señor que está ahí parado delante de uno? So you can imagine, there you are in your home, and one day there's a knock on the door, and you open the door, and there's Lord Vishnu smiling at you with 4 arms. What do you do? Imagínense, ¿no? Están en su casa y un día y de pronto golpean la puerta y cuando abren es el Señor Vishnu que está ahí parado delante de nuestro con 4 brazos sonriendo, ¿no? ¿Qué haríamos? And yes, you may fall on the floor, offer obeisances. Si podríamos caer directamente al piso y ofrecer reverencias, ¿no? And you might become so confused you forget to invite him inside the house. Y podríamos volvernos muy confundidos, olvidarnos de invitarlo a que entre a nuestra casa. And you might find yourself just saying all kinds of silly things. Y podríamos vernos a nosotros mismos diciendo todo tipo de tonterías. You might say, my dear Lord, how are you? How are you today? Oh, Señor, querido Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo fue tu día? What brings you to my house? ¿Qué te trae por aquí, a mi casa? Yeah, so it says Dhruva was in an awkward position. Awkward? Awkward. Awkward. To be awkward is, it's the opposite of graceful. It's embarrassing, embarrassed. Él estaba muy avergonzado, se sentía muy avergonzado con sí mismo, Dhruva, por no poder ofrecer las oraciones debidas al Señor. And of course the Lord understands how he's feeling, and so he blesses him, and the way he blesses him is first touching him with his conch shell on his forehead. Y por supuesto que el Señor entiende esta situación de Dhruva y le da sus bendiciones. Y la primera forma en que le da sus bendiciones es tocándolo en la frente con su caracola. And somehow, just by that touch of the Lord, it says in verse 5, Dhruva became perfectly aware of the Vedic conclusion and understood the absolute truth and his relationship with all living entities. Y se dice que por el simple toque
de la caracola del Señor, Dhruva obtuvo la perfecta conclusión de los Vedas y su relación con el Señor y con todas las entidades vivientes. So that's interesting. Here we have a sort of physical connection with the spiritual world through the Lord's conch. Y aquí tenemos, es muy interesante como ver que tenemos una conexión física con el mundo espiritual a través de la caracola del Señor. And the result of this connection is an understanding, a realization. Y el resultado de esta conexión es el entendimiento, la realización. And it wasn't just with the Lord. Now he understood also the Lord's relation to all of his part and parcels, the living entities. Y no es solamente que entendió su relación con el Señor, sino que entendió también la relación del Señor con todas las entidades vivientes que son partes y porciones de Él. And then he becomes empowered to offer what's called deliberate and conclusive prayers. Y entonces él se volvió empoderado para ofrecer las plegarias conclusivas y apropiadas. Also significantly, in verse 5 it says, in accordance with the line of devotional service to the Lord, he offers these prayers. Algo que es muy llamativo es que aquí dice, en acuerdo con el servicio devocional que se le ofrece al Señor. Así es como Él ofrece estas oraciones. And you could say this also has a technical significance. Y esto también tiene un significado técnico, claramente. We remember that Dhruva is a disciple of Narada. Recordamos que Dhruva es un discípulo de Narada. And Narada is the embodiment of the teaching of devotional service, of bhakti. Y Narada es la corporificación de las enseñanzas de la devoción, del bhakti. Different rishis, cosmic sages, they have different sorts of teaching. Narada his specialty is bhakti. Diferentes rishis, diferentes sabios místicos tienen diferentes áreas del conocimiento. El área de Narada es el bhakti. And as I remember, Narada's appearance, he's of course a son of Brahma, and he appears from the heart of Lord Brahma. Entonces, de acuerdo como yo recuerdo, Narada es obviamente un hijo del señor Brahma y él aparece directamente del corazón del señor Brahma. Yeah. Well, and then begins a series of prayers. I think there are about 12 prayers here, starting with verse number 6. Y bueno, aquí comienzan una serie de plegarias, que creo que son 12, comenzando con el texto número 6. First, in verse number 6, Dhruva is telling about his own experience. En el principio, en el texto número 6, Dhruva está hablando acerca de su propia experiencia. He says, after you entered within me, you have enlivened all my sleeping senses. Dhruva dice, luego de que entraste en mí, has revivido todos mis sentidos que estaban adormecidos. So he's offering these prayers in a state of enlivened senses. His whole body is, you can say, electrified. Y él está diciendo que como que todo su cuerpo se vivificó, que fue como electrificado por la presencia del Señor dentro de él. And then he's explaining things about the position, the supremacy of the Lord. And we might say, well, why does he have to say this? The Lord himself knows his own position. Y luego empieza a glorificar la posición absoluta del Señor. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué está haciendo esto si el Señor conoce su propia posición? Well, this is one of the ways of practicing bhakti, vandanam.
offering prayers, and the Lord likes to hear devotees expressing their understanding of just who is the Lord. Este es uno de los servicios devocionales que se puede realizar, que es Vandanam, y es cuando nosotros ofrecemos plegarias y el Señor se siente muy complacido de escuchar estas plegarias donde nosotros expresamos nuestra admiración para con Él. But here he's also explaining how the Lord acts in relation to his creation, material nature. Pero también está explicando cómo el Señor actúa en relación con la parte creativa de la naturaleza material. And he gives a nice analogy for this purpose. He says, you appear in different varieties of manifestation. This is verse 7. Just as fire entering into wood of different shapes burns brilliantly in different varieties. Entonces aquí habla de cómo el Señor aparece de diversas maneras, tal como por ejemplo el fuego entra en la madera de diferentes formas y produce diferentes llamas brillantes y de diferentes colores. It's a very nice analogy we can all understand, and it helps us to appreciate how the Lord manifests in so many different ways. Es un muy lindo análisis y nos permite a nosotros ser apreciativos de cómo el Señor se manifiesta en tantas formas diferentes. He appears in so many ways, and yet he is the same. Él aparece en tantas formas diferentes y aún así Él es siempre el mismo. Fire is fire, no matter what the fuel of the fire may be. El fuego es fuego, no importa cuál es el combustible que esté alimentándolo. And of course the implication with the analogy of fire is very powerful. Y por supuesto también la implicación aquí con la analogía del fuego es que el fuego es muy poderoso. Muy poderoso and muy brillante. Brillante? Perfect, yes. Okay, moving on to verse number 8 briefly. Then he talks about how the Lord is the shelter of different persons. Entonces aquí continuando con el texto 8, habla de cómo el Señor es el refugio de diferentes personas. Different persons who desire liberation, for example. Diferentes personas como por ejemplo quienes desean la liberación. And also he's the friend of all who are distressed. Y también es por supuesto el amigo de aquellos que están perturbados o afligidos. So this echoes part of a verse of Bhagavad Gita, chapter 7, maybe verse 14. Arto jignyas or artarti gyanicha. The Lord is approached by 4 different types of people. Esto nos recuerda un texto del Bhagavad Gita, capítulo 7, donde dice que el Señor es abordado por 4 tipos de diferentes personas. And then this prayer ends with a rhetorical question. Y luego esta plegaria termina con una pregunta retórica. How, therefore, can a learned person who has perfect knowledge ever forget you? ¿Cómo una persona entendida que tiene perfecto conocimiento puede alguna vez olvidarte? So rhetorical questions are making a point. They're not actually asking a question. Entonces las preguntas retóricas están tratando de marcar un punto, no de la pregunta en sí misma. The answer is that a learned person who has perfect knowledge cannot forget the Lord. La respuesta es que la persona iluminada o versada que tiene perfecto conocimiento no puede olvidar al Señor. And so the suggestion is, let us become perfect, let us gain perfect knowledge, let us be learned persons. Entonces, lo que se implica acá es que, volvámonos entonces personas con perfecto conocimiento, volvámonos personas versadas en esto. But then in the next verse, he suggests that there are people who forget him. Pero
Pero en el siguiente verso él sugiere que hay personas que lo olvidan al Señor. And so he says, despite having you, foolish persons, such as me, desire benedictions from you for sense gratification. Y él dice que las personas distraídas, incluso yo, se acercan al Señor pidiendo por bendiciones materiales. This is the beginning of Dhruva's expression of remorse, which he will elaborate later. Este es el comienzo de cuando Dhruva empieza a expresar su remordimiento, el cual va a elaborar más adelante. That he has been he's been worshiping the Lord for the wrong reason, and now he De que él realizes. estaba adorando al Señor por la razón equivocada. Okay, where am I here? 6, 7, 8, 9, 10. Okay, verse 10. Okay. Verso número 10, entonces. Here I just want to point to, toward the end, another image. He says, he's talking about the bliss of Brahman meditation. He says, it's defeated by the bliss derived from devotional service. Aquí estamos leyendo el verso número 10 que dice que Can I read the verse? Well, I was trying to just do the second half. Okay. Since Brahmananda. Yes. Dice que la felicidad del Brahman impersonal, Brahmananda, se ve superada por la felicidad trascendental que deriva del servicio devocional. Again, this has a rhetorical question at the end. What to speak of the temporary blissfulness of elevating oneself, etc. Entonces aquí también hay una pregunta retórica, ¿no? Yeah. And the end of this, this material temporary blissfulness, which is ended by the separating sword of time. So we get a nice sharp analogy here. Y aquí dice, por lo tanto, la felicidad temporal de elevarse a los planetas celestiales, a la que pondrá fin la cortante espada del tiempo. O sea, habla de una forma filosa y cortante de terminar con esto. Here we might be reminded that Dhruva is a Kshatriya. Aquí podríamos recordar, claro, que Dhruva es un Kshatriya. So he thinks in terms of such paraphernalia as swords and such. Entonces él piensa en términos de ese tipo de parafernalia como espadas y tales cosas. And he is now acutely aware, because of his realization with the Lord, that everything is separated from us by the sword of time. Y aquí él está dándose cuenta, por su meditación, donde como todo está siendo separado del Señor por la espada del tiempo. But this knowledge is, again, it's part of his painful remorse, because he's going to be awarded Dhruva Loka, he's going to be awarded to live as king for 36,000 years, and he's going to say, oh, please, no, don't give me these things, these are all temporary. Well, Dhruva Loka is not exactly temporary. Yeah. Y esto está expresando su remordimiento, porque luego él va a ser elevado a Dhruva Loka, donde va a reinar por 36.000 años, y él está diciendo, oh, bueno, no me den todas estas cosas temporarias, materiales, a pesar de que Dhruva Loka no es en sí temporario. And then Dhruva makes a request in verse number 11, a very appropriate request. Y en el verso número 11, Dhruva hace una pregunta muy apropiada. He asks for association with great devotees
who engage in the Lord's transcendental loving service constantly. Y él pregunta acerca de la asociación con grandes devotos que están constantemente ocupados en el servicio amoroso trascendental del Señor. So here we can be reminded that Dhruva was all alone in the forest meditating. He had no association. Entonces aquí deberíamos recordar de que Dhruva estaba absolutamente solo en el medio del bosque y que no, haciendo su meditación y que no tenía ninguna asociación. Of course, he briefly had association of Narada. Claro, él tuvo brevemente una asociación de Narada. But then Narada was gone, so Dhruva was left with his material desire. Pero luego Narada se fue y él quedó allí con su deseo material. And so his efforts of austerity and aiming to realize the Lord was all mixed up with his material desire, and he couldn't get rid of that because he had no association. Y su deseo de ver al Señor y de servir al Señor también estaba mezclado en su meditación con sus deseos materiales, y él no podía resolver esto porque no tenía la asociación adecuada. On the other hand, we see the power of Narada, and that by his influence, imperceptibly, Dhruva was being enough purified that the Lord was happy to meet him. También podemos ver cómo por la bendición de la presencia de Narada, Dhruva se volvió lo suficientemente puro como para que el Señor se presentara él mismo delante suyo. Then, verse number 12, he makes a general statement. If a devotee associates, if a person associates with a devotee whose heart always hankers for you, seeking always their fragrance, he's never attached to the material body, etc. You can just read that verse. Ok, y entonces el verso número 12 dice: Oh Señor, que tienes un ombligo de loto, cuando una persona se relaciona con un devoto en cuyo corazón late siempre el anhelo por tus pies de loto y que siempre está buscando de su fragancia, ya nunca se apega al cuerpo material, ni a la descendencia, los amigos, el hogar, la riqueza y la esposa, que están relacionados con el cuerpo y que para los materialistas son los más queridos. En verdad que no le va a interesar. So here he's explaining what is the solution to the problem of material desire, which he himself has had. Entonces aquí está planteando la solución al problema material que él mismo estaba sufriendo. And I think it's interesting he mentions here seeking always the fragrance of the Lord's lotus feet. Y es una muy linda imagen esta de que están siempre buscando la fragancia de los pies del loto del Señor. La fragancia. Yes. This is going to be spoken of, or it has been spoken of in Canto 3 with respect to the 4 Kumaras. Esto recuerda también lo que se habló en el Canto 3 de los 4 Kumaras. When they approach Vaikuntha and they are obstructed by Jai and Vijay, then Lord Vishnu comes to see what's going on. Cuando ellos fueron acercados, cuando ellos fueron hasta Vaikunta y se encontraron con Jaya y Vijaya que no los dejaron entrar, y el Señor se acercó ahí, el Señor Vishnu se acercó personalmente para ver qué era lo que ocurría. And there it says that when he appeared, the 4 Kumaras were overwhelmed with the beauty of the Lord. Seeing him, they were bathing in his beauty. Y ahí dice que los 4 Kumaras se volvieron sobrecogidos por la belleza del Señor que se había presentado delante de ellos. And it says, Kinjalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu, that the aroma, makaranda, of the tulsi mixed
with the filaments of lotus flower of his feet. Y aquí, This air, vayu, entered into their nostrils. y aquí describe de cómo el Señor, como la fragancia de los pies de loto del Señor es de las hojas de tulasi mezclada con los estambres de las flores de loto. Y ese aire fue que entró en las fosas nasales de los 4 kumaras. So, and by that, Sankshobam, Aksharajusham, they became transformed. They became shaken in a positive sense. They were all shaken up. Y a través de esto es que ellos se transformaron, ellos fueron sacudidos en una forma positiva y choqueados y se transformaron luego de esta experiencia de haber olido la fragancia de los pies del loto del Señor. So here Dhruva is saying he's hankering for that fragrance. Y ahora Dhruva está diciendo su anhelo, su deseo por esa fragancia. And then verse 13, he makes an interesting point about the difference between understanding abstractly the Lord and experiencing him directly. Y luego en el verso 13 se hace énfasis en la diferencia entre entender abstractamente al Señor o experimentarlo en forma personal. He says, I understood, I knew that you're present in all different forms of living entities. I understood that. Dice, yo entiendo de que vos estás presente en diferentes formas en todas las entidades vivientes. Yo puedo entender eso. But then at the end of this verse he says, but I have never experienced the supreme form I behold as I see you now. Now all kinds of methods of theorizing have come to an end. Pero dice, pero yo nunca había experimentado tu forma personal directa de la forma en que lo estoy haciendo ahora. Entonces todo lo anterior ahora llega a un final. Yeah. I just realized now we're going too slow. Ahora me doy cuenta de que estamos yendo un poco lento. Before we were going too fast, now we're going too slow. Antes estábamos yendo demasiado rápido en la clase y ahora estamos yendo un poco lento. Anyway, what to do? Each one of these verses has something interesting in them. En cada uno de estos versos hay algo muy interesante. Okay, I'll skip verse 14 and go to 15. Vamos a saltar el verso 14 y pasar al 15. It starts out, the first sentence, my Lord, by your unbroken transcendental glance, you are the supreme witness of all stages of intellectual activity. El verso comienza diciendo como el Señor con su ininterrumpida mirada trascendental es el testigo de todos los niveles de la actividad mental e intelectual. I find this interesting personally because I've been studying philosophy, Western philosophy, and also Indian. So there are so many opinions by different philosophers. Esto lo encuentro muy interesante porque derivado de mis estudios de filosofía, yo he estado estudiando filosofía occidental y oriental, hay diferentes visiones al respecto de diferentes filósofos. And here Dhruva is saying, he's recognizing that the Lord is the one who is witnessing. He's aware of all of these different philosophies. Y aquí es donde Dhruva está reconociendo que el Señor es el testigo de todos este tipo diferente de filosofía. But of course, being the Lord, he's not affected by any ideas. He's above them, and therefore he's eternally liberated. Por supuesto que siendo el Señor, Él no está afectado por esto, porque ninguna idea está por encima de Él, y por supuesto Él es eternamente liberado. Verse 16 begins
My dear Lord, in your impersonal manifestation of Brahman, there are always two opposing elements, knowledge and ignorance. This is very interesting. En el siguiente verso, el número 16, dice, mi querido Señor, en tu manifestación impersonal del Brahman siempre hay oposición entre dos elementos, el conocimiento y la ignorancia. This is a bit strange, because we usually associate Brahman with knowledge, not with ignorance. Bueno, esto es un poco extraño porque en general asociamos el Brahman con el conocimiento y no con la ignorancia. But if we think about the philosophy of Shankara, Advaita Vedanta, he makes a lot of emphasis of this distinction between knowledge and ignorance. Sí, pero si vemos la filosofía de Shankara, de Advaita Vedanta, vemos que le hace una gran diferencia entre estas dos cosas de conocimiento e ignorancia. Which is kind of ironic, because his whole philosophy is about non-duality. There is only one single reality called Brahman. Lo cual es un poco irónica, porque toda su filosofía se basa en la no dualidad, de que hay solo un único individual Brahman, no hay dualidad. And Brahman is all about knowledge. Y Brahman es todo acerca del conocimiento. But then, what about ignorance? Because there's this problem of ignorance. So it seems like there's two things, not just one. Pero luego, ¿qué ocurre con la ignorancia? Porque existe este problema de la ignorancia. Entonces, no es que hay una sola cosa, sino que hay dos en realidad. So this is, I think, quite a profound prayer of Dhruva, in which he's recognizing this duality within non-duality. Esta es una plegaria muy profunda que está ofreciendo Dhruva, donde él está reconociendo en cierta forma esta dualidad dentro de la no dualidad. And of course, the Bhagavatam as a whole, we understand, is a commentary on the Vedanta, specifically Vedanta Sutra. Y por supuesto que todo el Bhagavatam como un completo, podemos entenderlo como un comentario del Vedanta Sutra. And sometimes this is more, you can say, explicit commentary, and sometimes not so direct. Y algunas veces sus comentarios son de manera más explícita y algunas otras no son tan directos. Verse 17, he identifies the Lord as personified benediction. All benedictions, they are the Lord. En el texto 17, Dhruva reconoce al Señor como la bendición personificada. Todos los tipos de bendiciones se corporifican en el Señor. But now he's coming back to his own lamentation. At the end of this verse he says, to ignorant devotees like me, you are the causelessly merciful maintainer, etc. Pero al final del verso él vuelve a su propia lamentación y dice, para los devotos ignorantes como yo, tú eres la causa inmotivada de la misericordia y del mantenimiento. And then he gives a nice analogy, just like a cow who takes care of the newly born calf by supplying milk and giving it protection from attack. Y aquí da un muy lindo ejemplo que dice, tal como una vaca que cuida a su ternero, amamantándolo y cuidándolo del peligro. And this analogy can alert us to a certain rasa, the presence of the rasa of Vatsalya rasa. Y esta analogía nos plantea a nosotros la existencia de un cierto rasa con el Señor, Vatsalya rasa. So that's the conclusion of Dhruva's prayers, and then we hear from Maitreya, who of course is speaking to Vidura.
Bueno, este es el final de las oraciones de Dhruva y ahora vamos a escuchar que quien habla es Maitreya, que está conversando con Vidura. And now he's going to report what the Lord said to Dhruva. Y ahora Maitreya entonces va a contarle a Vidura qué fue lo que el Señor le respondió a Dhruva, qué fue lo que el Señor le dijo a Dhruva. And basically he's going to say, I know you've been very ambitious, and that's okay. I'm going to fulfill all your material desires. Y básicamente lo que el Señor le dijo, bueno, yo sé que tú has sido muy ambicioso y bueno, ok, yo voy a cumplir todos tus deseos materiales. In fact, I'm going to give you something you could never imagine you would have gotten. I'm going to give you a whole planet, Dhruvaloka. De hecho, yo voy a darte algo que nunca imaginaste ni siquiera que podría llegar a tener. Yo voy a darte un planeta entero para ti, vas a tener Dhruvaloka. And now I believe that you in Argentina are never in a position to see this star in the sky because you're below the equator. Ok, entonces aquí en Argentina y en Uruguay, en Sudamérica, como estamos en el hemisferio sur, por debajo del Ecuador, no tenemos la oportunidad de observar en el cielo esta estrella que es el planeta Dhruvaloka que realmente existe. But in the northern hemisphere, if you look in the sky at night, if it's clear, you can see Dhruvaloka, and you can see how all the other stars seem to rotate around Dhruvaloka. Pero en el hemisferio norte sí puede observarse en una noche de cielo despejado la estrella que es Dhruvaloka y puede verse como todas las demás estrellas giran alrededor de Dhruvaloka. So in verse 21 it says, all the luminaries, all the stars in the sky, circumambulate this planet just as bulls tread around a central pole for the purpose of crushing grains. Which verse? 4, 9, 20, 21 in the middle. Yes. Aquí dice que todos los astros del cielo giran alrededor de él, como los bueyes que caminan en torno a un eje central cuando muelen el grano. O sea, así todos los planetas giran alrededor de la estrella de Dhruvaloka, del planeta Dhruvaloka. So again, we get a nice analogy. We don't see this very much happening nowadays, but it has been common. I think it's still in villages in India that bulls will be driven in a circle and they're crushing grains by going around in circles. Es una analogía muy linda la que se presenta aquí. Quizás en Occidente no hemos visto mucho, pero en India todavía ocurre en pequeñas aldeas, en el campo sobre todo, que los toros o los bueyes son atados a una rueda y los hacen girar sobre un eje para hacerlos moler el grano, para hacerlos moler el grano y hacer harina. Okay, I'm going to have to sign off now because I have to go back to the camp and have some lunch, and then I have to give another lecture. Bueno, vamos a terminar por aquí porque tengo que volver al campamento, vamos a almorzar y luego tengo que dar otra clase por la tarde. So I'll have to say thank you all for participating, and I hope you find some inspiration from these discussions. Entonces quiero agradecerle a todos por estar aquí y participar y espero que hayan obtenido buena inspiración de esta charla. And I wish you a nice day, a nice Monday morning, and the whole day, and the whole week, and the whole month. Y les deseo entonces a todos que tengan un muy lindo día, un buen lunes, una buena semana y todo el mes. Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Jai, Ananta Koti Vaishnavrinda ki Jai, Jai, Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki Jai, Jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna.